Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza por traerme para este día tan especial, a Natalia Sueca, que es una superalcaldesa llena de ideas innovadoras, que ha convertido este parque en un sitio de encuentro para los zaragozanos y que ha hecho de esta sexta edición de Zaragoza Florece un evento, creo que ya casi internacional. Hemos dado un paseo en tren, hemos visto absolutamente todo y realmente tengo que felicitarte, Natalia, porque me parece una gran labor y una fiesta bonita que todo el mundo agradece. Las flores, la alegría, el aire libre, la comida, la gastronomía, la música, todo junto aquí en este parque maravilloso de Zaragoza. Yo ayer me preparé un pequeño texto que he escrito, estoy un poco así ahora de escritora, porque ahora estoy haciendo de todo en la vida, me lo estoy pasando muy bien y una de las cosas es poder estar aquí con vosotros hoy. Así que os lo voy a leer. Yo creo que hay ciudades bonitas y luego están las ciudades vividas. Las ciudades que tienen verdad. De las primeras veces que vine a Zaragoza para trabajar como jurado de Masterchef en aquellos cuarteles militares, yo recuerdo que me fui pensando, aquí la gente come increíble, pero además vive bien. Porque aquí todavía existe la calle, la conversación, la risa larga, la sobremesa eterna. La gente que te dice, vente, y realmente quiere que vengas. Cuando terminamos el programa, visité el Pilar, porque no puede venir a Zaragoza por trabajo, porque uno puede venir a Zaragoza por trabajo, pero acaba en el Pilar por emoción. Da igual si eres creyente, nostálgico, supersticioso o simplemente curioso. La Pilarica te atraviesa. Delante de ella te muestras tal y como eres. Ella te ve, sabe lo que amas, lo que piensas, lo que esperas y lo que necesitas. Tú das gracias, pides fuerzas, y ella te escucha y te calma. Quizás por eso, cuando vuelvo a Zaragoza, tengo la sensación de llegar a un sitio que me cuida un poco. Llevo con orgullo las cintas de colores de la Virgen en mi maleta de viaje, que siempre llevo mi trolley lleno de cintas de colores, que la gente me para por la calle. Y hay quien viaja con amuletos, y yo viajo con Zaragoza. Y os puedo asegurar que no paramos. Y que ya después de vuestra gastronomía, lo vuestro no es comida, es carácter, porque Zaragoza no cocina para decorar platos, Zaragoza cocina para reunir a gente. Aquí una mesa no es solo una mesa, es conversación, vermut, amigos que llegan tarde, alguien diciendo prueba esto y otro contestando pide otra. Eso es Zaragoza. La fritata, las migas, la borraja, el cardo, las magras, la madeja, platos con identidad, con memoria, con tierra. Y me encanta vuestra cocina, se parece muchísimo a vuestra gente, sin artificio, generosa y auténtica. Se come como se vive, sin prisa y disfrutando de verdad. Dicen los analistas políticos que cuando Zaragoza habla, España escucha. Que pocas ciudades reflejan también el pulso real del país, ni demasiado norte ni demasiado sur. Ni exageradamente rápida ni dormida. Una ciudad sensata, con carácter, con criterio propio. Y quizá por eso aquí todo es tan auténtico. Zaragoza no necesita aprender nada, simplemente es. Y entonces entiendes que no es casualidad, que ese gran maestro universal fuera paisano de esta tierra, pues entendía como pocos la luz y la sombra de este país. La belleza y el carácter, la fiesta y la profundidad. Goya pintó reyes, pero dejó de mirar a la gente, pero nunca dejó de mirar a la gente. Y eso es Zaragoza, una ciudad capaz de ser monumental y cercana al mismo tiempo, capaz de entender historia inmensa, sin perder nunca el alma barrio de plaza y de conversación. Quizá por eso uno viene aquí pensando que visita una ciudad y acaba sintiendo que entiende un poco mejor España. Zaragoza sabe celebrar algo cada día, la vida, y quizás por eso me emociona tanto estar aquí hoy, en este parque maravilloso que lleva el nombre de José Antonio Labordeta, porque Labordeta hablaba de la tierra, pero sobre todo hablaba de la gente, de la dignidad de lo sencillo, de caminar juntos y de mirar alrededor y sentir que perteneces. Hay artistas que representan un lugar y luego están los que consiguen que un lugar suene. La calle y el barrio están hechos poesía, otra forma de contar lo que pasa aquí. Y cuando escuchas a Keisio hablar de Zaragoza, ves la otra cara de la ciudad. Os suena el pregón, iremos a montarnos a las ferias, para olvidarnos de las cosas serias.
Haremos fila por una patata asada y las vaquillas iremos de empalmada. Somos gigantes y cabezudos buscando hueco para comer en el tubo, en la magdalena o en el casco, o no te olvides de la carpa del Ternasco. En la madrugada haz deporte, pégate una andada desde el parking norte. Disfrutemos de las cosas pequeñas echando unos litros en Interpeñas. El día 12 niños y mayores se ponen guapos para la ofrenda de las flores y de comer nos pondremos las botas y en otros lados sonarán las botas. Y de alguna manera, entre la emoción de la bordeta y el latigazo de Keisio, uno entiende perfectamente Zaragoza. Una ciudad que mezcla poesía y calle, tradición y modernidad, jotas y rap, flores y conversación. Una ciudad que sabe celebrar pero también sabe cuidar. Y por eso tiene tanto sentido Festival Florece, porque Florece no es solo un festival, es Zaragoza haciendo lo que mejor sabe hacer, llenar de vida los espacios compartidos. Convertir este parque en un encuentro, en música, en belleza, en primavera. Así que a quienes aún no lo conozcáis, venid a vivirlo, venid a pasearlo, venid a sentiros parte de esto. Porque hay festivales que se visitan y otros que se quedan contigo. Después de tantos viajes y tantas ciudades y tantas vueltas, hoy puedo deciros con el máximo respeto y humildad que yo hoy soy de Aragón. Y ahora mismo recibimos con un fuerte aplauso a Tatiana Gaules. Gracias. Muy buenos días a todos y sobre todo muchísimas gracias por tus palabras, Samantha. Conocíamos esa faceta de chef, pero no conocíamos esa faceta de escritora. Y sobre todo muchas gracias por los sentimientos que te ha transmitido esta ciudad tan bonitos y que siempre te va a recibir con mucho cariño. Llegamos un año más a este día, a un día tan importante, el día de la inauguración del Zaragoza Florece en esta ya 6ª edición. No os voy a desvelar muchas novedades porque creo que las tenéis que descubrir, tenéis que pasar por ellas, tenéis que acercaros a esa parte nueva de la placita, esa zona de eco-kids en la que ya no solo es para los más pequeños, sino también para aquellos, aparte de 9 años, van a tener su espacio para fomentar la sostenibilidad. Y cómo no, esta gran escultura del batallador, que gracias a la intervención de Miku Bocanea ha quedado así de maravillosa, así de preciosa, y que va a ser una de las partes fuertes de esta 6ª edición. Dar las gracias a todos y cada uno de los artistas florales que van a intervenir en los diferentes espacios de este parque, a Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Veroy, Clara Sanz, Carles Fontanillas, Carlos Cubelo, Zaragoza Dinámica o la Asociación de Floristas. Creo que merecen que estemos unos segunditos mencionándolos por todo el trabajo que hacen, por ese mercado de las flores también, que os paséis por él y que redescubráis todos los aspectos del parque. Este año Zaragoza Florece no solo es este parque grande, ha llegado a toda la ciudad gracias al entusiasmo que han puesto muchos comerciantes que han decorado todos y cada uno de sus escaparates para sumarse a esta gran festividad. Y cómo no, este trabajo no podría hacerse sin la parte interna y sin la parte externa. La parte externa, todos y cada uno de los patrocinadores que creo que merecen que los nombre uno a uno: Urbaser, Avanza, Turismo de Aragón, Ibercaja, Aragón Track, En Botella, Ámbar, Automóviles Sánchez, Tranvías, Zaragoza, Bloom by Naus y Valoriza, y con la colaboración de Alsa, Relabús, Grada y Flor, Enbow, Flores Aznar, Edelvives, El Rincón, Fiesta Rim, Costco e Ikea. Y la parte interna, que es la parte municipal, gracias a todos y cada uno de los espacios municipales que trabajan y que ponen su ilusión. En primer lugar, voy a poner por delante a todas las brigadas municipales representadas por el consejero de urbanismo, que hacen un gran trabajo para que esto pueda salir adelante, trabajando madera, trabajando estructura, encofrando, haciendo diferentes espacios para que luego los artistas florales puedan poner esas flores. Policía, cultura, todas las partes que han intervenido, y por última parte voy a dejar a los de casa, que es el área de medio ambiente y movilidad, especialmente centrada en el área de parques y jardines, que llevan trabajando desde el primer día que la alcaldesa, todavía no la alcaldesa, era consejera, pensó en este festival para poner a la ciudad en la punta de lanza de España en cuanto a las intervenciones florales, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al embellecimiento floral, y que creo que lo ha conseguido. Así que, alcaldesa, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Buenos días. Saludos a todos los que hoy nos acompañáis en este día de calor,
que nos augura que esta sexta edición de Zaragoza Florece va a tener un gran éxito de asistencia y por lo tanto vamos a poder disfrutar juntos de este maravilloso festival que forma parte ya de la identidad de la ciudad. Así que, consejeras, Samantha, bienvenida y muchísimas gracias por vuestras palabras. Gracias por las palabras de Samantha, porque cuando pensamos en quién podía acompañarnos en esta presentación, pensamos en Samantha por los valores que representa: trabajo, familia, constancia, esfuerzo, pero también porque conoce perfectamente Zaragoza, la identidad de Zaragoza y a los zaragozanos, y lo ha demostrado con esas maravillosas palabras que nos ha escrito y que nos ha dedicado. Muchísimas gracias porque nos han llegado al corazón. Gracias, Samantha. Quiero sumarme también a los agradecimientos a todos los patrocinadores y a todos los que han hecho posible y estáis hoy aquí presentes, que os ha citado ya la consejera Gaudés, porque es verdad que sin vosotros no sería posible. Este festival Zaragoza Florece llega a su sexta edición. Nació al salir de la pandemia como un símbolo del florecer de la ciudad, de cómo Zaragoza tenía que volver a salir, a abrirse al mundo, a posicionarse a nivel internacional y hacerlo en primavera a través de las flores. Creo sin duda que es un grandísimo éxito. Este festival nació para que sea una fiesta de todos los zaragozanos, para que podamos disfrutar juntos de nuestro parque grande, de las flores, de la música, de la gastronomía, para que cuando salimos de la pandemia pensábamos en los floristas que no habían podido vender y que necesitaban, no habían tenido comuniones, no habían tenido bodas y necesitaban poner en marcha sus comercios, y esa costumbre se ha consolidado. Aquí están, venden flores, nos acompañan, decoran nuestras casas y poco a poco nos vamos acostumbrando a que las flores formen parte más de nuestra identidad. No solo en la gran ofrenda de flores de la Virgen del Pilar, en las fiestas del Pilar, sino a lo largo de todo el año y muy especialmente en primavera, cuando la ciudad florece y cuando la ciudad se abre al mundo. Y este festival tiene un punto muy especial, y es que sintetiza el mejor arte floral, sintetiza la alegría de vivir, la gastronomía, la música, y también tiene un gran impacto económico en la ciudad. El año pasado el impacto económico fue de 9 millones de euros en comercios, en establecimientos, en todo el impacto que genera la actividad económica, y por eso creo que hay que poner en valor lo que significan los festivales y el momento que vive Zaragoza. Quiero daros las gracias, invitaros a disfrutar este fin de semana de esta edición, invitaros a recorrer todas las intervenciones florales que año a año nos esforzamos para buscar artistas nacionales e internacionales diferentes, nuevos, que nos traigan nuevas propuestas artísticas, y sin duda he dado un paseo antes de dedicaros estas palabras y de encontrarnos aquí, y he visto que esta edición no va a dejar de sorprender a ningún zaragozano. Esta edición hemos conseguido incluso elevar el nivel de las ediciones anteriores sin menospreciar a ninguna edición anterior, y por eso os digo que os dejéis sorprender. También las actuaciones musicales, también en la zona picnic, también la zona de talleres, la zona de lectura y la nueva placita al fondo, cerca ya del monumento de la exposición hispano-francesa, os va a sorprender. Y os invito a que vengáis con vuestros amigos, con vuestros familiares, porque Zaragoza Florece es eso, es un lugar de encuentro, de alegría de todos los zaragozanos. Es una cita fija una vez al año, y sin duda os hagáis esas fotos que luego sirven de recuerdo para el resto del año hasta la siguiente edición. Este festival sí, es la mejor expresión de lo que Zaragoza es hoy, en el año 2026. Una Zaragoza que florece, una Zaragoza que mejora y una Zaragoza que une a todos los zaragozanos y nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos. Así que muchísimas gracias a las consejeras que lo han hecho posible, y a todo el equipo técnico, a las brigadas y a todas las personas que habéis estado trabajando. Un aplauso para todos.
que sin duda se lo merecen. Y invitaros a que disfrutéis mucho y a que nos encontremos disfrutando de nuestras flores. Gracias. Siempre con la gente buena. Bueno, es que ir acompañada al momento, todo es importante. Pues oye, muchísimas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Y has estado otros años? ¿No? Hago ferias, no tengo tienda y atiendo con cita previa en el taller porque hago ramos de novia, centros de mesa, cosas así. Muy bien. O sea, que eres un artista. Lo hago todo. Un artista. Sí, lo hago todo a medida, personalizado. Muy bien, me encanta. Mujer Enhorabuena. emprendedora, joven, artesana, joven, madre, ilusionada. ella también. Así te conozco mucho. Sí. Natalia, sí. Y Samantha. Samantha, ¿tú Samantha, de la tele? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Este es un libro para que la mujer Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Encantada. Gracias, cariño. Gracias. Disfrútalo. Gracias. Siento mucho lo de las flores. Hecho en Zaragoza. Qué bonito. Decían aquí. Ebro, que ahora hay otra marca que es Ebro, pero que son chinas. De motivos vegetales. Gracias, hasta luego. Ahora entraremos al jardín botánico, ¿vale? Mira, este Sí, está grabando. Vale, estoy con Natalia Chueca, la alcaldesa, y bueno, el lema de hoy es el jardín que nos imaginamos, ¿no? ¿Este es el jardín que nos imaginamos o para ti lo es? Claro, este es el jardín que nos imaginamos y en estos momentos en Zaragoza, pero la intención será otro jardín. Lo importante es que vayamos evolucionando y que tengamos sorpresas en todo momento para que los zaragozanos puedan venir a disfrutar de Zaragoza Florece y sorprenderse un año tras otro, ¿no? Perfecto. También otra pregunta, ¿has tocado alguna flor hoy? No, todavía no he tocado ninguna porque me gusta observarlas. Yo creo que las flores hay que verlas y disfrutarlas con la vista mejor, ¿no? Sí. Bueno, las que compramos puede ser comprar y verlas también. También. ¿Qué ves que es lo mejor que nos ofrece el parque hoy? Pues tú... La gente, el ambiente, la gente, las flores, el festival en sí mismo es lo mejor que nos puede ofrecer hoy, por eso desde primera hora de la mañana, antes incluso de la inauguración, el Parque Grande está rebosante de gente de todas las edades disfrutando de este festival maravilloso. Vale, muchas gracias. Nos veremos en el próximo vídeo. Aquí,
Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. ¿Verdad? Sí. Queda ahí, así es. Gracias. Pues nada, qué bien. Vale, fenomenal. Que vaya muy bien. Gracias. ¿Os puedo hacer una foto? Sí, claro. ¡Hala! Qué guapa vas, de maravilla. Ya nos conocemos de otras veces. Oye, gracias. A ti, que vaya muy bien. Sí, de eso se trata. Me alegro mucho. Exacto, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar de este sol, de estos días, que son maravillosos. Total. Que venga Bueno, mucha vea, gente. que vengas mucho, que vaya muy bien. Y nada, que tus niños crezcan muy bien. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, feliz y contenta. Es nuestro quinto año ya. Quinto año, muy bien. Pues nada, ya lo conocéis todo. Y bien bonito vas con ese vestido. Muchas gracias. De flores. Oye, claro, claro. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Qué es la banda? La banda, ¿no? Vamos por aquí.